Ahí, okay. Vamos a continuar, mis hermanos, en la carta de Primera de Tesalonicenses. ¿Cuántos vinieron hoy dispuestos a recibir la palabra de Dios? Amén. Amén. Tenemos que siempre venir dispuestos a la iglesia a recibir la palabra de Dios. No mi palabra, la palabra de Dios. Que la palabra de Dios es la única que puede transformar vidas, es la única que puede dar consuelo, es la única que puede traer exhortación a nuestras vidas, es la única que puede transformar mentes. La palabra de Dios es, como dice el apóstol Pablo, le escribe a Timoteo y le dice: las escrituras son útiles y son inspiradas por el Señor. Porque toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. La palabra de Dios es útil en nuestras vidas. ¿Para qué? Para enseñarnos, ¿verdad? Para instruirnos, también para regañarnos, ¿no? Para redarguirnos, para hacernos ver, ¿verdad?, el bien y el mal que estamos haciendo en nuestras vidas. ¿Estamos o no obedeciendo al Señor? ¿O estamos viviendo conforme a su voluntad? ¿Estamos viviendo en santidad? Así que la palabra de Dios es vida. Amén. Y eso es lo que se tiene que predicar siempre. Y de eso es lo que el apóstol Pablo, ¿verdad?, hace referencia en esta carta también. Y hace una defensa, que lo hemos visto en las últimas 2 semanas. Él hace una defensa en cuanto a su predicación, en cuanto a su mensaje, dejándole saber a los de Tesalónica que él no habló por palabra humana, sino que él habló palabra de Dios. Él no estaba buscando lo suyo, él no estaba buscando recompensas, dinero, no estaba buscando fama ni honra del hombre, sino todo lo contrario. Él lo que quería era, ¿verdad?, llevar y presentar el evangelio del Señor y llevar la palabra de Dios, porque se entiende, como lo que acabo de decir, que la palabra de Dios es la única que tiene el poder para transformar vidas. Yo puedo ponerme aquí a decirle palabras mías, filosofías humanas, pero no estoy seguro que la lleven a ustedes a algo bueno. ¿Ven? Y es lo que el apóstol Pablo le está diciendo aquí. Vamos a continuar con la carta. Vamos a continuar en el capítulo número 2. Y voy a leer desde el versículo 13 en adelante. Dice la palabra del Señor: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de la iglesia de Dios en Cristo Jesús, que está en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Continúa el apóstol Pablo hablando aquí a los de Tesalónica, diciéndole: por el cual también nosotros sin cesar le damos gracias a Dios de que cuando recibiste, y esta es una palabra clave aquí en este versículo, porque para poder recibir tenemos que estar dispuestos. Tiene que haber disposición de corazón para poder recibir. Y para que eso que yo reciba pueda dar algún fruto, ¿verdad?, tiene que haber disposición en mi corazón. Entonces dice: ustedes lo recibieron. Ustedes recibieron la palabra de Dios. Y de eso se gloria el apóstol Pablo. De la disposición que tenían los hermanos de recibir la palabra de Dios. No solamente de recibirla, sino que todo lo que estaban haciendo ellos en su iglesia, para su iglesia.
Porque cuando recibimos la palabra de Dios nos tiene que exhortar, nos tiene que dar fuerza, nos tiene que alentar a seguir adelante. Y eso le da gozo, no solamente al apóstol Pablo, eso le da gozo a cualquier pastor de una iglesia. A cualquier persona que ama las ovejas, cualquier pastor que ama las ovejas, que hace la voluntad del Padre y que se preocupa para que los hermanos, ¿verdad?, aprendan cada vez más de la palabra de Dios, eso da gozo, da alegría. Y eso es lo que está diciendo el apóstol. Dice, porque ustedes recibieron la palabra de Dios que oíste de nosotros y la recibieron no como palabras de hombres, no como palabras de hombres. La palabra del hombre no tiene poder. La palabra del hombre puede ocurrir, puede suceder cualquier cosa. Pero cuando es la palabra de Dios tiene mucho poder. Y dice que esta palabra de Dios actúa en vosotros los creyentes. Claro que actúa en nosotros los creyentes. Actúa en todo aquel que cree. Cuando nosotros creemos en la palabra de Dios, nuestra vida, la palabra de Dios tiene que actuar en nuestra vida tiene que comenzar a ser transformada, nuestra mente tiene que comenzar a ser transformada y tendríamos que ser o tenemos que ser personas nuevas, porque eso es lo que tiene que hacer la palabra de Dios. Pero cuando ustedes recibieron la palabra de Dios, lo que dice el apóstol Pablo, cuando ustedes reciben la palabra de Dios y ya la palabra de Dios viene a ser, ¿verdad?, prioridad en su vida, ustedes comienzan a hacer lo que la palabra de Dios demanda. Entonces dice el apóstol Pablo en el versículo 14, dice, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de la iglesia de Dios en Cristo Jesús, que está en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Cuando recibes la palabra de Dios y andamos en la palabra de Dios, como estos hermanos, comienza a haber cierta contra en nuestra vida, comienza a haber dificultades en nuestra vida. No es que cuando tú eres cristiano ahora tienes que, ¿verdad?, padecer y ahora van a ocurrir cosas, es que van a venir cosas, van a ocurrir cosas en nuestras vidas. El versículo 8 nos habla del amor el cual Pablo le está hablando a estos hermanos. El versículo 8 dice que tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. El apóstol Pablo habla de un amor aquí, habla de un amor hacia estos hermanos. La Biblia del lenguaje sencillo de esta versión dice, tanto los amamos y queremos que no solo tanto los amamos y queremos que no solo les habríamos anunciado la buena noticia de Dios, sino que de haber sido necesario hasta habríamos dado nuestras vidas por ustedes. Estos hermanos en Tesalónica estaban atravesando por una gran tribulación. Ellos estaban siendo perseguidos, ellos estaban siendo atribulados por otros que querían, ¿verdad?, acabar con ellos, porque no habían creído en la palabra de Dios. Y pues cuando tenemos ese conflicto de convivir con personas que no creen en la palabra de Dios, pues vienen esas contras, vienen esos problemas, vienen esos enfrentamientos, ¿verdad? Y lo que quieren hacer de tu vida es llevarte la contraria en todo. Y eso era lo que estaba pasando allá. El apóstol Pablo lo que le dice en el versículo 14, le dice, porque vosotros, hermanos, ustedes vinieron a ser imitadores de la iglesia de Dios en Cristo Jesús que está en Judea. Mis hermanos, ustedes no están solos en esto, porque es que lo mismo que ustedes están viviendo ahora, lo que tú estás viviendo en tu casa ahora, lo que tú estás viviendo en tu vida personal ahora, en tu trabajo, quizás le compartiste la palabra del Señor a alguien, o tu jefe quizás a lo mejor ve, ¿verdad?, que tú eres cristiano, o donde tú te encuentres,
compartes la palabra de Dios y comienzas a tener contra. Yo me acuerdo que en un trabajo que yo tuve, donde yo trabajaba antes, nosotros teníamos por práctica orar. Orábamos antes de comenzar la labor y nos uníamos un grupo y orábamos y recuerdo que nos llamaron de recursos humanos y nos dijeron, está muy bien todo lo que ustedes están haciendo, pero ustedes no pueden hacer eso aquí. Porque hubo gente que no le agradaba y como pues la libertad de culto, ¿verdad?, de creencia y religión que existe en este país, pues nosotros hay personas que tenemos que respetar, ¿no?, la libertad de creencia. Y entonces pues nos llamaron y nos dijeron, pues ustedes no pueden volver a hacerlo. Si ustedes vuelven otra vez a hacer eso, pues entonces se van a meter en un problema mayor. Y hasta ese día pues nosotros pudimos orar en la mañana. Entonces ya como que un grupito de hermanos cristianos, ¿no?, porque lo hacíamos un poco más colectivo, pero ahora entonces los hermanos cristianos, ¿verdad?, que éramos unos 2 o 3, pues nos reuníamos un momentito, orábamos y pues, pero ya no involucrábamos a más nadie. Porque eso comienza a traer problemas en tu entorno, en tu familia, en tu alrededor, con tus amigos. Y eso es lo que le está diciendo el apóstol. Ustedes no están solos, ustedes están siendo imitadores de lo que ya la iglesia de Judea estaba viviendo. Persecución que incluso hasta el mismo Pablo fue uno de los que comenzó hacia los hermanos cristianos de aquella época. Entonces ustedes están viviendo eso. No se sientan solos, mis hermanos, porque si alguno de ustedes está siendo perseguido el día de hoy, o usted está siendo acusado el día de hoy por ser evangélico, por ser cristiano, por llevar una Biblia bajo el brazo, por compartir el evangelio, pues déjeme decirle que no están solos. Hay muchos hermanos en el mundo que están atravesando por situaciones incluso peores, están dando hasta su vida. Hermanos misioneros que están en otros países, que les mataron a su familia quizás, le sacrificaron a sus hijos quizás, por solamente compartir la palabra del Señor. Y eso no ocurrió en aquel momento solamente, eso ocurre el día de hoy. Hoy, en este momento, en este minuto que yo estoy hablando de esto, hermanos nuestros en el mundo están padeciendo persecución. Entonces el apóstol Pablo está diciendo a estos hermanos de Tesalónica, no se sientan solos, ustedes están siendo imitadores, pero no se sientan mal, no se sientan mal, mis hermanos, porque cuando nosotros estamos siendo perseguidos por el hombre, quiere decir que estamos haciendo las cosas bien para Dios. ¿Amén? O sea, cuando nosotros estamos siendo perseguidos, atribulados, bien sea en el hogar, por un familiar o por lo que sea, eso que te dicen, te escriben, cualquier cosa, eso quiere decir, mi hermano, que tú estás haciendo las cosas bien para Dios. No te sientas mal. Es más, déjame decirte, no estás solo. Somos muchos. Somos muchos. Dice, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación, dice, las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Muchas veces ese tipo de ataques y persecuciones no necesariamente vienen de los de afuera, vienen de los de adentro. Ese tipo de ataques comienzan muchas veces desde tu propia casa, tu propia familia, padres, hermanos, que comienzan a llevarte, ¿verdad?, a atacarte, a decirte cosas, a probarte, te comienzan a mirar ya como que, yo lo veo así como que esas lupas que de repente le ponen otra y le ponen otra y le ponen otra y otra más grande para ver, ya te miden, que comienzan a ver desde lo más pequeñito solamente en qué te resbalas, como para decirte, oh, y tú no eres cristiano. Oh, wow, si los cristianos hacen eso, imagínate. O sea, siempre vas a estar en la mira de alguien, siempre, siempre. Y muchas veces, la mayoría de las veces, comienza en tu propia casa. Por eso nuestro Señor Jesucristo cuando dice, yo no he venido a traer paz, eso es una palabra que a veces, un verso que a muchos les choca cuando primero lo leen. Cuando lo leen, dice, ¿cómo que Cristo no vino a traer paz? Dice la palabra del Señor, dice, yo no he venido a traer paz, yo he venido a traer espada. Padres se pondrán contra hijos, hijos contra madres, hermanos contra hermanos, porque eso es lo que ocurre, mis hermanos,
cuando la luz llega a un hogar que vive en oscuridad. Cuando una luz llega a la oscuridad, revela todo, mueve todo. El mundo espiritual comienza a moverse, comienza ya a tener problemas. Y si antes tú le prendías una velita a algo, y entonces ya tú dices, esa velita no está bien prenderla, pero resulta que a la familia que está al lado dice, pues tú con lo tuyo, yo con lo mío, yo no prendo, yo sí quiero prender la vela. Y ahí lo que antes, quizás la semana pasada, hacíamos en conjunto, y estamos todos felices en armonía, ahora pues resulta que estamos en batalla. Porque ya ahora yo entiendo, y el Señor me quitó la venda de mis ojos, y el Espíritu Santo, el cual fue ungido en el momento que yo acepto a Cristo, ese Espíritu Santo comienza a redarguirme, comienza a mostrarme que esa vela, lo más que puede hacer es incendiar mi casa, si yo me descuido. Pero entonces ahí hay un conflicto. Y comienza entonces la persecución interna. Comienza entonces el problema interno en el hogar. Comienza entonces ya, ahora nadie te invita, nadie te habla, nadie te llama. Y por eso digo, mis hermanos, si usted está viviendo esa situación, como cristiano, no está solo. Usted ha venido a ser imitadores de la iglesia de Judea, de Tesalónica, de Éfeso, de la que está en la esquina de su casa, de Victoria en Jesús, imitador mío y imitador de muchos de los que estamos aquí. Así que no están solos en esto. Dice, las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a su propio profeta, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. Aquí hay algo incluso que ha venido a ser hasta polémico. Incluso ha venido a ser hasta mal enseñado y mal interpretado. Este es un texto muy particular porque a raíz de este texto se ha desarrollado interpretaciones y teologías erradas en las iglesias. Desde incluso del inicio, ¿verdad?, de la iglesia como tal, primero comenzando por Constantino. Constantino era antisemita. Para los que no saben el término antisemitismo o antisemita, ¿verdad?, o semita, pues ese es uno de los nombres que se le da a los judíos o al pueblo de Israel, ¿verdad?, semitas, porque vienen, ¿verdad?, de la descendencia de Sem. Y todo el que viene de la descendencia de Sem, pues, son semitas. Y entonces una persona que es antisemita es una persona que está en contra de los judíos, o los odia, o no los quiere ver, o simplemente quiere que desaparezcan del mundo. Y Constantino, ¿verdad?, aquel emperador que fue el que funda la iglesia apostólica romana católica, ahí en el siglo III, él era antisemita, él quería acabar, él no quería a los judíos, y otros anteriores como él también. Y si me voy más un poco hacia la religión más adelante, nuestro querido, ¿verdad?, Martín Lutero, el cual le agradecemos hoy muchas de las cosas y las teorías, ¿verdad?, y las tesis y todo lo que él hizo. Martín Lutero fue un antisemita. Él era uno de los que promovía que había que acabar con los judíos. Entonces, en aquel tiempo, ¿verdad?, por eso es que de ahí se desarrolla la persecución al pueblo judío, y de ahí también radica todo lo que conocemos como aquella Santa Inquisición, que fue más una situación para acabar con el pueblo judío. Entonces,
radica, ¿por qué? Porque aquí dice en este texto, y no estoy contradiciendo al apóstol Pablo ni mucho menos, el apóstol Pablo lo que simplemente está es exponiendo una situación de persecución, ¿ok? Y dice que estos judíos, los cuales mataron al Señor Jesús. Entonces de allí es donde viene esta creencia, ¿verdad?, antisemita. Los judíos mataron a Jesucristo. Por lo tanto, como los judíos mataron a Jesucristo, tenemos que acabar con los judíos. Primero, tener un pensamiento como ese es un pensamiento antibíblico, porque estaba escrito que el Mesías tenía que padecer. Y estaba escrito que el Mesías tenía que morir. Tener ese pensamiento también es antibíblico porque los judíos no mataban colgando a nadie en un madero o en una cruz. Esa no era una práctica de muerte judía. Esa era una práctica de los romanos. ¿Ustedes saben cuál era la práctica de muerte de los judíos? Lapidación con piedras. Entonces, si los judíos hubiesen matado a nuestro Señor Jesucristo, entonces le hubiesen dado piedra como lo hicieron con Esteban, o como pretendían hacer con aquella mujer que encontraron en pecado de adulterio. ¿Recuerdan? Así hubiese muerto nuestro Señor Jesucristo si lo hubiesen realmente matado los judíos. Pero los judíos aprenden al Señor y se le entregan a los romanos, a los gentiles. Y los gentiles son los que terminan colgándolo. Ahora yo les digo a ustedes, mis hermanos, ¿quién mató a Cristo? Nosotros. Nosotros fuimos parte, fuimos la causa por la cual Cristo murió. Él murió por ti y por mí. No somos el responsable de la muerte de Cristo, es Dios. Su Padre lo entregó para que Él muriera y padeciera por nosotros. Porque Cristo mismo dijo, yo mi vida lo doy y yo mismo tengo el poder para quitar mi vida. Dios es el responsable de entregar a su Hijo, pero nosotros somos los culpables. Entonces, no fueron, la exposición que tiene aquí el apóstol Pablo es una exposición para entender la persecución. Pero no es porque los judíos hayan matado a nuestro Señor Jesucristo. Los judíos lo entregaron como judíos, pero los que realmente terminan colgándolo son los gentiles. Entonces, nosotros somos también parte de la culpa. Entonces, eso es importante que nosotros lo tengamos claro. Continúa diciendo, y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. Estas personas que persiguieron, aunque estuvieron persiguiendo a este pueblo judío, ¿verdad?, que la iglesia que estaba en Judea, ellos lo que estaban haciendo definitivamente no agradaba a Dios. Ni tampoco lo que estaban haciendo los de Tesalónica, ni tampoco agrada a Dios todo aquel que hace persecución contra su pueblo. No agrada a Dios. Dice, y se oponen a todos los hombres. Es que el problema de estos hermanos judíos no era que simplemente se convirtieran al cristianismo, porque ellos también estaban buscando adeptos, ellos estaban buscando también. El problema de ellos es que no se estaban circuncidando. El problema de ellos es que tenían que circuncidarse para poder entonces ellos aceptarlos como cristianos, o por lo menos no perseguirlos. Muchas personas dicen, bueno, pero Pablo circuncidó
a Timoteo. ¿Por qué Pablo circuncida a Timoteo? Bueno, porque Timoteo era hijo de una mujer judía y de un hombre griego. Timoteo nunca fue circuncidado. Ahora, ¿por qué lo circuncida? Porque Pablo tenía claro que para poder predicar o poder tener participación o simplemente poder entrar Timoteo a predicar la palabra de Dios en una sinagoga, tenía que estar circuncidado. Entonces Pablo, para eliminar ese problema o esa barrera de que Timoteo no pudiera entrar a una sinagoga siendo hijo de una mujer judía y predicar el evangelio, porque de otro modo los gentiles no circuncidados no podían entrar a predicar en una sinagoga. Ellos tenían que quedarse del lado afuera de la sinagoga. Entonces, más que todo era una estrategia de Pablo circuncidar a Timoteo para que Timoteo pudiera tener el acceso directo sin ningún problema y predicar la palabra de Dios en una sinagoga, como para que dijera, no hay excusa, Timoteo, entra a la sinagoga y predica la palabra de Dios. Entonces, estas personas que hacen persecución no agradan a Dios, mis hermanos. No agradan a Dios. Sigue diciendo que estos, impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven, así colman ellos siempre en la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. El apóstol Pablo le está diciendo aquí que esta gente, ¿verdad? Como muchas personas hoy en día, lo que hacen es coaccionar la palabra del Señor, cerrar cualquier oportunidad que haya para predicar la palabra. Mis hermanos, y nosotros tenemos que predicar el evangelio para que otros se salven. Mis hermanos, ustedes como iglesia, ustedes como parte del cuerpo de Cristo, ustedes tienen la comisión de predicar y llevar la palabra del Señor para que otros, al igual que ustedes, también se salven. Dice la palabra de Dios, yo tengo aquí la Biblia de la lengua sencilla. Me gusta esta versión para contrastar versos, que me habla de una manera muy actual, ¿no? Y dice, y muy sencilla, dice: y a nosotros no nos dejan anunciar el mensaje de salvación a los que no son judíos. Dice, y así añaden más pecados a los que ya han cometido. Pero al final, Dios los castigará terriblemente. Ese es el destino final de una persona que coacciona, que no deja que el evangelio se predique. Mis hermanos, hoy por hoy se le hace más traba, se le pone más requerimientos cuando usted va a ir a abrir una iglesia que cuando usted va a abrir una licorería. Vaya a la ciudad a pedir un permiso para abrir una iglesia, o vaya a buscar un local para una iglesia en un centro comercial o en un lugar, y no. Pero dígale, mira, yo voy a montar una licorería o un bar aquí, y te dice, sí, cómo no hay problema. Claro que sí. Hoy por hoy, se le cierra o se le está cerrando, ¿verdad? O está cerrando las oportunidades, el cerco, para que la iglesia pueda expandirse. Pero el Señor sabe lo que ha de hacer con cada uno de ellos. Dice el versículo 17, dice: pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente, una y otra vez, pero Satanás nos estorbó.
Porque, ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Gloria a Dios. El apóstol Pablo, como ha demostrado el amor por esta iglesia y por todas las iglesias que el apóstol Pablo tuvo la oportunidad de abrir, pero en esta porción me muestra el amor que tiene con esta iglesia. Mi hermano, esta es la calidad, esta es la clase de amor que un pastor debe tener por su iglesia. Mis hermanos, lo voy a volver a leer el versículo 17. Para mí es importantísimo ese versículo. ¿Usted sabe por qué es importante? Porque es el mismo sentir que yo tengo cada domingo, cada semana, de venir aquí a verlos a ustedes. Dice, pero nosotros, hermanos, separados de ustedes por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, no de corazón. Yo me gozo hablar con ustedes, saber de ustedes, cuando están bien, cuando me cuentan de ustedes, cuando... Eso a mí me da una alegría, saber lo que el Señor hace, lo que les quita, lo que les pone, lo que les da. Eso a mí me da una alegría increíble. Y no es porque lo haya leído aquí, es porque hay algo que el Señor pone en el corazón. Es porque es lo que el Señor pone en el corazón de cada uno de nosotros cuando somos llamados. Cuando amamos realmente a nuestros hermanos, cuando nos comprometemos con la obra de Cristo, cuando nos comprometemos con nuestros hermanos. Eso ocurre. Y es lo mismo que ustedes mismos. Voltear y decirme, hermano, tengo unas ganas de irte a ver. Tengo unas ganas de que llegue el domingo, el jueves o otra reunión que haya para gozarnos como el día de ayer, que tenemos la oportunidad, aquí nos quedamos hablando, orando, no sé, como 1 hora y media. Dijimos que era 1 hora, pero todos estuvimos como que tan gozosos de esa reunión de oración y después salimos y nos quedamos un rato hablando y nos sentíamos que, oh, wow, qué rico, que nos sentíamos así como que con ganas de salir corriendo, de hacer muchas cosas y eran apenas las 10 de la mañana. Eso, mis hermanos, dice, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Tuvimos no sé cuántos meses confinados por una pandemia. Estuvimos alejados, todavía hay familia que no hemos podido ver, todavía hay gente que no hemos podido ver, que no nos podemos acercar. Y me hace recordar este versículo, donde el apóstol dice, estamos separados por un poco de tiempo de vista, pero no de corazón, porque el deseo de nosotros es verlos nuevamente. Verlos nuevamente. El anhelo del apóstol Pablo era verlos, desear verlos. Yo no sé, yo quisiera que todos aquí tuviéramos ese mismo sentido de llegar y desear verlos. A ustedes, yo creo que disfruto más verlos a ustedes que sentarme yo a ver una película o en Netflix o ver todo lo que sea que yo vea. De verdad que y quedarnos conversando y es una alegría. Y no es porque yo te falto de hablar o de reunirnos o de afecto. No es por eso. Yo tengo con quien hablar y tengo cosas que hacer, ¿verdad? Pero es diferente cuando nos vemos, nos damos la mano y conversamos. Eso es diferente. Eso nos habla de un vínculo. Hay un vínculo que nos une en la iglesia. Y el apóstol dice, por lo cual quisimos ir a ustedes, yo, Pablo, ciertamente una y otra vez. Ese era el deseo de Pablo. Pablo era
Yo me imagino que era así como que yo quiero que llegue el domingo, yo quiero ver a mis hermanos, yo quiero que llegue ese día, yo quiero irlos a ver, qué deseo de verlos, como que si fuese el primer día, así como cuando vas el primer día de clase en la escuela, cuando estás pequeño, querías ir a ver porque quieres ir a encontrarte con tus amigos, qué sé yo, pero yo creo que es más a eso, es un deseo de ver a los hermanos, dar un abrazo, decirle cómo estás. Pero ustedes saben qué, mis hermanos, la iglesia se ha llenado tanto de egoísmo. La iglesia se ha llenado tanto de egoísmo, que solamente me preocupo por mí, solamente me preocupo por lo que a mí me pasa, solamente llamo y digo, oren por mí, pero yo no estoy dispuesto a orar por nadie, como a mí me dijeron una vez. Hermano, ya yo no quiero estar en ese grupo. Si yo le puedo escribir a usted personalmente para que usted ponga en oración pues mi necesidad ante los hermanos, pero es que yo no quiero estar en ese grupo, estar recibiendo mensajes en ese grupo de la iglesia. Yo le dije, pues mire mi hermano, usted está muy equivocado. Yo creo que usted le escribió al menos indicado. ¿Con qué cara usted me habla a mí y decirme? Yo no quiero estar en ese grupo, pero que oren por mí. ¿Y usted, mi hermano? ¿Y usted cuándo se va a enterar los problemas, las necesidades de su hermano para que usted también ore por ellos? O es que nada más la iglesia está hecha para que oren solamente por usted, pero usted cuándo ora por sus hermanos, cuando usted tiene el deseo de saber de sus hermanos, lo que está ocurriendo a su hermano. Eso es egoísmo. Eso es solamente velar por mí, pensar en mí y solamente lo que a mí me pasa es lo que me interesa. Y allá si en la iglesia no me entienden la situación que yo estoy pasando, y si no me entienden la situación que yo estoy pasando, por eso es que no voy a la iglesia. Soberbia, congruencia, orgullo, una cantidad de cosas. Es más importante otras cosas que la comunión. Porque eso sí está en la Biblia, eso sí es bíblico. Eso sí es bíblico. Declarar, decretar, esto y lo otro, y eso no es bíblico, pero eso sí es bíblico. Lo bíblico es estar, compartir, mirar cuán grande, cuán bueno y cuán agradable es cuando los hermanos comparten, cuando los hermanos permanecen juntos, cuando los hermanos se gozan juntos, cuando los hermanos se reúnen como iglesia. Salmo 133, versículo 1, para el que lo quiera buscar por ahí. Mirad cuán bueno y cuán agradable es habitar los hermanos juntos. Eso es bíblico. Y Hechos, bueno, toda la Biblia, pero referencias, Hechos, nos habla, capítulo 2, todo, yo pienso que del 1, 2, 3, todo eso, el inicio de la iglesia nos habla y nos dice lo poderoso que es una iglesia unida. Una iglesia que permanece unida, que ora unida, que se mantiene todas las cosas en unidad, en un mismo sentir. Es una iglesia poderosa. De hecho, hablamos ayer, es una iglesia que hace que hasta tiemble, dice el capítulo 2. Una iglesia unida pues hace que hasta haya temblores. Pero cuando nos convertimos en una especie de archipiélago, ¿no? Lotes de islas independientes. Pero cuando nos unimos todos, hacemos una gran isla, hacemos un gran país, hacemos una gran nación. Y eso es lo que el apóstol Pablo dice, me gozo, yo quiero verlos a ustedes. Dice, porque ¿cuál es nuestra esperanza, gozo, corona? ¿De que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Mis hermanos, cuando nosotros predicamos el Evangelio, traemos a alguien a la iglesia, compartimos la palabra del Señor y esa persona acepta a Cristo, es salva, usted va a sentir el mismo gozo, la misma alegría que está compartiendo el apóstol Pablo aquí, y el mismo gozo y la misma alegría que yo siento y que podemos sentir cuando nosotros
Traemos a alguien a los pies de Cristo. Usted sabe lo bonito que usted cuando llegue al cielo ahí frente al Señor y esté ahí, el Señor te diga, hermano, este que está aquí, por usted aquí está su corona. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y que tú voltees, hay un instituto que hace encuestas y todas estas cosas, y de hecho es un instituto académico, de estudio universitario, se llama Barna. Ellos hicieron un estudio una vez y dice que una persona en su vida promedio, más o menos hasta una edad entre 75 años, puede llegar a impactar directamente, no indirectamente, directamente puede llegar a influir o impactar a una persona, a aproximadamente 200 personas en su vida. En toda tu vida, desde pequeñito hasta grande, yo no sé cuántas personas hoy dirán, de cada uno de ustedes individualmente dirán, es que yo recuerdo que una vez hablé de fulano, o fulano me habló a mí, y eso me quedó a mí grabado. Usted no sabe cuántas palabras usted ha dicho en la vida a personas, que esas personas lo escucharon y usted impactó la vida de esa persona. Y a su vez esa persona impactó a otra. Y así a otra. Usted ha impactado directamente, aproximadamente, no sé, dependiendo de su edad, pero póngale, unas 100 personas. Indirectamente, esas 100 personas han impactado a 100 más por ese modelo, por eso que usted le dijo. Y esas 100 a 100, esas 100 a 100, y cuando usted llegue al cielo, el Señor le diga, ¿te acuerdas que tú le predicaste a esta persona? Gracias a esa única persona que tú le predicaste y vino a los pies míos, voltea para atrás para que tú veas la cantidad de personas que gracias a esa persona que tú le predicaste, tú indirectamente has traído aquí al reino de Dios. Y cuando volteas tienes cientos y miles de personas. Tú dices, ¿yo? Sí. Porque ese hombre o esa mujer que tú le predicaste es el Evangelio. Fue una gran hija mía y predicó la palabra del Señor con denuedo y fue y predicó el Evangelio y a raíz de ella se convirtió un montón de gente, pero es que si tú no le hubiese predicado a ella o a él, toda esta gente se hubiese perdido. Ustedes están viendo la importancia, ¿verdad? Ustedes están viendo por qué el apóstol Pablo le dice, ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? Claro, el apóstol Pablo funda esta iglesia en Tesalónica y dice en Hechos capítulo 17 que fueron muchos los que fueron ganados. Dice, fueron griegos y mujeres no pocas, ¿no? O sea, fueron muchos los que fueron ganados. Era una iglesia fructífera, una iglesia grande, una iglesia amorosa, una iglesia que quería evangelizar, y bueno, todo lo que hemos visto, ¿verdad? El capítulo 1 nos muestra con qué compasión, con qué compromiso esta gente salía a la calle. Ese es el modelo de iglesia que nosotros tenemos que seguir. El compromiso, venir, hermano, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Dónde vamos a ir a predicar esta semana? ¿Vamos a ir a llevar los tratados? ¿Vamos a ir a algún sitio? ¿Qué vamos a hacer? Porque yo también quiero tener mi corona. Yo también quiero llegar al cielo y que el Señor me ponga una corona y me diga, hey, ¿tú te imaginas el hombre que le predicó a Billy Graham? ¿O te imaginas la persona que predicó en algún momento cuando Jimmy Swaggart aceptó a Cristo? Esa única persona ni se imaginaba que estos grandes hombres iban a acabar con ciudades enteras, trayendo a ciudades enteras a los pies del Señor. Siempre recordaré la historia se la compartí en estudio de Sebastián de Gandhi, que cuando él dice que cuando él salió de la India y llegó a Londres a estudiar por ahí en 1900 y tanto, dice que llegó a una iglesia y como él era así morenito, ¿sí? Llegó a la iglesia y cuando iba a entrar lo pararon en la iglesia y le dijeron, la iglesia de la gente como de tu color está allá al frente.
cuenta él y dice que él dijo, oh wow, si esto ocurre en la iglesia de Dios, si esto es así, ¿para qué yo quiero ser cristiano? Ustedes se imaginan la clase de hombre que llegó a impactar el mundo. Gandhi, bueno, hasta hoy lo conocemos. Ustedes se imaginan la clase de evangelista y predicador que nos perdimos nosotros si lo hubiesen recibido con los brazos abiertos. Mi hermano, el apóstol Pablo se gloría, se goza de esta iglesia. Amén. Dice, vosotros sois nuestra gloria y gozo. Yo puedo decir lo mismo. Yo me siento gozoso, me da mucha alegría verlos a ustedes, a cada uno de los que están aquí, ver los que están aquí. Nos habíamos oído con muchos y hoy nos vemos. De verdad le doy gracias a Dios todos los días por la vida de cada uno de ustedes, porque el Señor ha sido bueno. El Señor ha sido bueno. Y hoy yo le oro al Señor para que el Señor siga añadiendo a nuestra iglesia, haya de traer a los que Él desea traer. No creo en una iglesia en número, creo en una iglesia preparada, una iglesia que pueda estar fundamentada en la sana doctrina y que pueda salir y que tenga las herramientas para poder salir y predicar el Evangelio, predicar palabra de Dios y no predicar palabra de hombre, no predicar humanismo. Que sea el Espíritu Santo de Dios el que dirija, que sea el Espíritu Santo de Dios el que lleve el mensaje, el que los mueva y el que nos mueva para poder llevar el mensaje, la palabra de Dios. Amén. Hoy aprendimos a venir a la iglesia, a recibir la palabra de Dios y a ponerla en práctica en nuestras vidas. Amén. Y que, pues nada, el Señor pues les bendiga y les guarde, mis hermanos. Y seguimos orando los unos por los otros. Amén. Tenemos que gloriarnos. Tenemos que estar gozosos. Tenemos un Dios verdadero, un Dios único, un Cristo, un Mesías que vino a este mundo, caminó entre nosotros, entregó su vida por amor a nosotros, derramó su sangre, permitió ser vituperado, ser golpeado, azotado, maltratado, en silencio, no pronunció palabra alguna, fue directo, ¿verdad? Como el cordero al matadero, y todo lo hizo por amor. Más cuanto nosotros, mis hermanos, a veces por una tontería decidimos simplemente no ir a la iglesia, no ver a mis hermanos. Tenemos que seguir expresando el amor que el Señor demostró por nosotros, demostrémonos nosotros también a los demás. Eso es lo que nos enseñó el Señor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Un verdadero amigo da su vida por otro amigo. Es lo mismo que leímos aquí. El apóstol Pablo le está diciendo en el versículo 8, tan grande es nuestro amor por ustedes, que no solamente el Evangelio, la palabra de Dios le hubiésemos entregado, sino hasta nuestras propias vidas, si era posible. Hermanos, reflexionemos en la palabra del Señor y sigamos adelante. Seamos victoriosos. Amén. Vamos a orar.